¿Cómo están, amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos y tenemos página. ¿Quieres contarnos tu historia? 867-104-5100. Estamos a la orden. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, raza. Les voy a hacer un agradecimiento público. Y bueno, lamentablemente pues no sé los nombres reales de las personas, pero sí les voy a decir una cosa. Bueno, su servidor trata de ver contenido. Bueno, no sigo mucho contenido de muchas personas porque, bueno, créanme que a veces no tengo tiempo, pero entiendo lo que es lo que viene siendo, obviamente, lo que es el podcast, que está muy en boga. ¿Y saben por qué es interesante? Porque, bueno, pues porque realmente no necesitas verlo, con estarlo escuchando es como realmente te enteras de muchas cosas. Bueno, pues he visto muchos comentarios de ustedes en diferentes podcasts que invitan a Miedo 867 y cosas así. Y bueno, verlo en canales grandes, pues vaya, que es algo chido, ¿verdad? Que le digan a creadores de contenido que, bueno, pues que tienen podcasts muy exitosos, que ahí, miren, de perdido con que diga el comentario ahí, entre 1000 comentarios que hay, que diga, ay, invita a Miedo 867, bueno, pues esperemos que algún día algún creador de contenido nos tome en cuenta. Tenemos muchísimas cosas que contar que nunca hemos contado en el canal, y si supieran las cosas, a veces creo que muchos creadores de contenido estarían interesadísimos en conocer, que a lo mejor ni siquiera tienen idea. Y más allá, ¿verdad? De que los contactos que uno ha adquirido en estos 2 años, yo sí le podría decir a cualquiera, pues ahí te paso el contacto de unos camaradas que ustedes saben quiénes son, de cierto episodio, o bueno, ciertos contactos que creo que, en un canal grande sería lo máximo. Pero bueno, yo le agradezco a toda esa raza. Y una persona me hizo un comentario, una persona que quiero bastante, que me dijo, no, es que queremos que el canal de ustedes llegue más lejos y algún día los van a buscar. Y bueno, pues qué chido, sobre todo que la misma raza les comente a, no sé, a Guzli o a Roberto Martínez, entrevisten a mi 867. Pues imagínense que de repente en un video que ellos hagan y miren, no sé, 500 comentarios, pues van a decir, oye, pues este puñetas, ¿quién es? Vamos a entrevistarlo. Y ahí es donde, bueno, pues obviamente eso sería un trabajo en equipo, raza. A mí me han dicho, ¿por qué no buscas? Bueno, no es que no busque, porque, bueno, pues obviamente cuando uno busca, a veces la misma gente dice, pues es porque anda buscando publicidad. Imagínense, de todos modos tenemos 33,000 suscriptores ya, y ya vamos para 34,000. En 2 meses subimos casi 2,000, pero nos mira más de 500,000 de personas al mes. Entonces, pues tampoco es poca cosa, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí ya saben, cualquier cosa y estamos a la orden. Y a mí no me importa hacer colaboraciones con quien sea, o sea, con tengas muchos suscriptores o no tengas ninguno y quieras empezar, con gusto estoy a la orden de cada uno de ustedes. Espero algún día poder tener un canal muy grande, porque pues bueno, pues ha sido de beneficio para muchas cosas. Créanme que no solamente es contar historias. He visto gente, bueno, pues gente, fíjense lo que dicen, es que tira mucho rollo, y fíjense tanto que les caigo mal y aquí están. Entonces, bueno, pues chúpense esa. Pero bueno, volvamos al contenido. Raza, la siguiente historia, bastante interesante. De hecho, fíjense que tengo varias historias de Vietnam. Bueno, en estos días que he estado en recuperación y todavía me faltan pues otros 20 y tantos, pero no sé si los complete porque, bueno, pues necesito moverme para trabajar. Pero bueno, me llegó ya tengo varias historias ahí buscándoles que hablan sobre de Vietnam. En la guerra de Vietnam ocurrieron muchas cosas, pero bueno, esta ocurrió con una familia, bueno, con un joven militar en ese momento, que ahorita desgraciadamente ya no está con nosotros. Pero bueno, pues esperemos esta historia sea de su total agrado. Un saludo enorme a la gente de Florida, en Miami. Un saludo enorme. Y bueno, pues hasta allá hay mexicano, raza, bueno, o familia de ascendencia mexicano. Y esta es de una, bueno, pues de una ascendencia cubano-mexicana. Esperemos les guste esta historia.
Hola gente de 1867, saludos desde Florida para toda la gente que sigue el canal de 1867. Quiero contarles algo que, bueno, que mi familia nunca tomó en serio, porque, bueno, mis papás son personas muy cerradas. Yo, bueno, mi padre es cubano, mi mamá es mexicana, y bueno, pues bueno, ella es nacida en Estados Unidos, pero siempre nos consideramos mexicanos. Yo soy nacido aquí, en Miami. Mi abuelo pues era mexicano y se nacionalizó estadounidense, estando muy joven, pero bueno, pues resulta que él se nacionaliza, pide la ciudadanía y a los 2 años, bueno, pues le toca ir a la guerra de Vietnam. Le toca ir a la guerra de Vietnam. Pasa que mi abuelo, antes de casarse con mi abuela, pues se casa con otra mujer y bueno, pues se hace ciudadano. Y bueno, pues ya cuando se casan, pues resulta que esta señora se enferma y fallece. Y bueno, mi abuelo queda viudo. Ya después conoce a mi abuela. Pero en ese periodo que queda viudo, pues él supongo que por depresión o cosas así, él se alista en el ejército. Yo sí les puedo decir esto. Yo de niño me decían que, bueno, pues que mi abuelo estaba loco, que decía muchas cosas locas. Y sí, de repente, bueno, pues a él le tocaron muchas cosas muy difíciles. En su momento creo que fue capturado pues, por los rivales. Y bueno, pues dicen que le hicieron muchas cosas muy horribles, ¿verdad? Muy, muy feas. Pero sobre todo que lo mandaron a revisar ciertas cosas. Voy a platicarles algo que me platicó varias veces. Mi abuelo falleció hace unos 6 años, pero siempre contaba muchas historias y a veces decían que estaba loco, ¿verdad? La familia. Incluso, pues él tenía, pues hay un expediente médico que decía de traumas ocasionados por el conflicto y por ser un prisionero de guerra. Él de hecho no tenía varias falanges, entonces, bueno, varios, bueno, dedos mochos para que se entiendan, ¿verdad? Resulta, bueno, pues les voy a platicar esto. Él entra prácticamente al servicio, lo mandan a Vietnam y él comenta, bueno, que estando allá se hace amigo de un afroamericano, se llama Larry, si no me equivoco, y él dice que a él y a Larry, pues eran los únicos que no eran güeritos de ahí, y bueno, pues que los mandaban a hacer las peores cosas. Decía que, bueno, los mandaban a la punta, a abrir punta. Él decía que había muchos recorridos en la selva, y él comentaba de que, bueno, pues lamentablemente la guerrilla del Vietcong lo que hacía era, bueno, pues tú veías a los campesinos ahí de día y ellos no te decían nada, pero pues en la noche eran guerrilleros y atacaban por sorpresa. Entonces él comenta que siempre, pues era en la parte más dura, él comentaba que, bueno, siempre el que iba de punta en una caminata era el que era, pues, más posible que algo le pasara, ya fuera una mina, ya fuera esto, ya fuera el otro, una emboscada. De hecho, su amigo Larry fallece por una mina. Él dice que lo ve, que cuando él iba delante de él, y él ve cuando la pisa y bueno, sale volando, ¿verdad? Él dice que pues les ocurre justamente 2 días después de la muerte de su amigo, que bueno, pues a otro compañero que iba con él, ahora a él le tocaba hacer punta. Bueno, pues él dice que cuando va haciendo punta, pues al que venía atrás de él, le toca pisar otra mina y cuando la pisa les cae una emboscada. Entonces él dice que pues ya sabrán el corredero de gente y él queda lesionado y cuando despierta, bueno, pues se da cuenta de que está prisionero. Él comenta muchas cosas, que le hicieron cosas horribles, ¿verdad? Evidentemente, que le tocó ver cosas que no se pueden imaginar y que obviamente no se pueden decir. Él comenta que, bueno, los tenían prisioneros y que, bueno,
pues aparte les daban de comer carne extraña, que bueno, pues decían que los prisioneros que tenían tiempo ahí se negaban a comer esa carne, solamente se comían el arroz. Dice que pierde mucho peso y que los tenían incomunicados a los que eran americanos, pues nunca los tenían con otros americanos. A él lo ponen con otro vietnamita, con un vietnamita aliado, y bueno, pues este vietnamita no sabía hablar inglés y él tampoco sabía hablar el idioma, pero se comunicaban ahí más o menos por señas. Y el otro pues más o menos aprende un poco a hablar, pues, lo básico de inglés, ¿verdad? Él le comenta que bueno, que escuchaba que soldados decían que estaban ocurriendo cosas, los de Vietnam del Norte, que estaban perdiendo muchas personas de manera extraña. Que bueno, pues se supone que ellos se manejaban por túneles y él comenta que lo llegaron a llevar a un túnel y que bueno, lo extraño es de que había túneles que parecían madrigueras. Tú entrabas y adentro había pues como construcción, o sea, bien elaborados, que incluso tenían electricidad, tenían agua y tenían, bueno, pues ventilación. Y bueno, pues él decía, pues cómo rayos los hicieron. Bueno, pues este vietnamita le comenta, por lo menos a lo que se dan a entender, que muchos de estos túneles ya estaban hechos antes de la guerra y que los soldados lo único que hicieron los de Vietnam del Norte fue como que intercomunicarlos unos con otros. Pero pasaba que en el área donde andaban ellos, bueno, pues estaba ocurriendo algo muy extraño, que estaban desapareciendo personas dentro de los mismos túneles. Eso significa que, bueno, pues algo ocurría, ¿verdad? Pasa lo siguiente que, bueno, pues de repente a él y a otros prisioneros se los empiezan a llevar a hacer también recorridos, ¿verdad? Para, para pues interceptar patrullas de Estados Unidos y emboscarlas. Pero él comenta que pasa esto. Les mandan la ubicación donde se habían perdido pues varias personas de Vietnam y van ellos como prisioneros y lo llevan a él, a dos compañeros más y a dos vietnamitas. Y bueno, ocurre que bueno, pues que llegan a un lugar donde se supone que andaban perdidas varias personas. Y bueno, lo que encuentran es una verdadera carnicería, pedazos por aquí, pedazos por allá, totalmente, pues imagínense lo peor que se puedan imaginar. Y ocurre de que, bueno, pues este mismo le dice que ocurre algo extraño, que todas las personas que están ahí no tenían brazos, pero tampoco había huellas de bala, o sea, sí había huellas de balas, pero de los mismos soldados, no había huellas externas de, por así decirlo, de americanos o de Vietnam del Sur, lo cual pues solamente indicaba que estas personas habían sido atacadas por sorpresa y sobre todo que bueno, que no tenían bueno, que no tenían bueno, líquido vital en las heridas, no había charcos, no había nada. Y bueno, en lo que están revisando encuentran obviamente una madriguera y dicen, ah caray, esta madriguera no es conocida. Y bueno, pues es entonces que mandan a un soldado vietnamita y bueno, pues escuchan que no sale, se lo mandan y él dice que los amarraban de una cuerda y que bueno, no sale. Entonces, bueno, pues obviamente como no sale, le jalan la cuerda y ven que viene la cuerda trozada. Y bueno, pues obviamente dicen, ay, este canijo se escapó. Y bueno, resulta que bueno, que mandan a su amigo vietnamita y él dice que cuando lo mandan lo vuelven a amarrar, pero ahora en esta ocasión como con una cadenita muy fuerte, y lo mandan y él dice que como a los 3 metros, él iba atrás de él, por así decirlo, si él no salía lo iban a mandar a él, y él dice que como a los 3 metros empieza a escucharse, pues que él empieza a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, y le dicen a él, le apuntan y le dicen, métete. Y bueno, pues él se mete, dice que le dan una lámpara y él se mete a ver. Y bueno,
pues él siente que el tunelcito se empieza a expandir. Y bueno, ve que se empieza a hacer grande, o sea, al grado de que ya no iba arrastrando, se iba como agachadito. Y él dice que, bueno, pues avanzando como a los 5 metros, logra medio pararse. Y bueno, pues se da cuenta de algo que un ser, bueno, pues estaba comiéndose a este compañero de él y que, bueno, pues por lo visto ya no tenía la parte de arriba y vio como este ser, bueno, pues tenía una boca enorme y estaba prácticamente así, a mordidas. Él dice que lo logra ver, que era un ser gris que tenía cola como si fuera una especie, pues como una especie de lagarto parado. Y él comenta que, bueno, que este ser tenía lo que parecía una pechera y un cinturón, cosa que obviamente pues no es común y que bueno, pues el primero que habían enviado, pues ahí estaba también una parte de él, este otro estaba también, y bueno, pues él al verlo empieza a gritar y bueno, pues pasa de que cuando él empieza a gritar, jalan a su compañero y bueno, pues él siente que esta cosa pues como que va a atacarlo también. Y bueno, pues donde jalan a su compañero ya no tenía vida, pero pues lo jalan a él también y prácticamente él siente que este ser está intentando pues capturarlo, pero bueno, ya estaba protegido con el cuerpo de su amigo. Y bueno, pues resulta que lo logran sacar. Y ya sabrán, pues él sale gritando, sale en shock. Su otro amigo pues sale nada más, pues sí, incompleto. Y bueno, pues dicen que se escuchaban gruñidos hacia afuera. Y ya lo que hicieron los soldados estos de Vietnam fue aventar granadas hacia adentro y alejarse de ahí y marcaban con una especie, pues como de una especie de cruz. Él dice que no era una cruz así por religión, que ellos marcaban con una cruz y ponían como una especie de envoltura con hierbas como para decir que esos túneles no debían de meterse. Y bueno, él ya es entonces cuando empieza a poner más atención y él decía que había túneles que justamente no eran usados, pero bueno, pues él pensaba que eran trampas de esta gente. Ya después escucha, después de casi un año, que bueno, no todos los túneles eran del Vietcong. O sea, que había túneles que nadie sabía, pues, quién los había hecho. Y que muchas veces, bueno, pues los que se aventuraban ahí ya no salían. Después de como de un año, rescatan a mi abuelo y bueno, fíjense lo que son las cosas. Él dicen que se mantuvo sereno hasta que ya nace su cuarto hijo. Fue cuando prácticamente se deschavetó. Y dicen que empieza obviamente a actuar con paranoia y a decir que había monstruos que vivían dentro de los túneles del Vietcong. Pero bueno, pues ojalá cuenten esta historia. Mi abuelo falleció y yo pues pienso que definitivamente hay cosas muy extrañas. Él decía que bueno, pues había túneles que sí eran usados por los militares, pero que ellos mismos marcaban ciertos túneles o ciertas madrigueras o ciertos pozos y que ni siquiera los de Vietcong se metían ahí. Pues espero cuenten esta historia, les mando un saludo. Y bueno amigos, fíjense lo que son las cosas. Estaba hablando con esta persona, bueno, el audio que me manda me cuenta que era un ser bípedo con una cara pues como de una persona, pero con un hocico muy grande, lleno de dientes filosos, pues toda la apariencia de un reptil. Eh, y bueno, pues sobre todo, pues por lo visto le gusta de la piel humana. Infinidad de cosas extrañas. De hecho, en Vietnam se decían que ocurrían muchas cosas. Hay muchas personas desaparecidas que, bueno, que no se reportaron y obviamente se reportaron que eran menos y muchos perdidos en acción. Y bueno, pues para los que desconozcan fue un conflicto pues muy grande que pues al final no se resolvió nada.
Y bueno, pues muchas personas fallecieron ahí. A final de cuentas, les digo lo que son las cosas, lo que es real, solamente era para medir, por así decirlo, pues quién tenía mejor armamento, si Rusia o Estados Unidos. Y obviamente, como ocurre, pues mandan a pelear a los más amolados que ellos, nomás para aclararse ellos. Yo sí les digo, bueno, pues estamos a favor de la paz. Y bueno, pues pasó esa época, pues una época oscura para la humanidad moderna. Pero bueno, pues esperemos les guste esta historia. Busquen y fíjense que cuando me comenta, bueno, pues me pongo a ver, yo no soy muy fanático de la guerra de Vietnam, porque bueno, no soy fanático de la guerra. Me gusta ver documentales y de hecho, si se dan cuenta, en lo que es History Discovery y todo eso, hay muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial, pero de Vietnam casi no. Y bueno, justamente muy poco se habla de los túneles. De túneles que sí tenían un sistema moderno, pero bueno, pues incluso había otros túneles que se decía que no se sabía quién los había hecho, bien hechos antes de la guerra. Entonces, bueno, pues ustedes qué opinan, comenten aquí abajo. Y bueno, raza, hemos hablado nosotros de túneles desde que empezamos el canal, y es fecha que actualmente muchos, no estoy diciendo que somos únicos y diferentes, para de una vez, para que no empiece raza, pero nada más les digo que bueno, pues la misma gente es la que nos comenta esto de los túneles, no es nuevo, raza, pero bueno, lo que hoy contamos a lo mejor mañana o después, bueno, unos años más lo cuentan en otro lado, pero pues nada más para que quede ahí, de que pues ojo, cuando mucha gente cuenta sobre cosas raras, pues es definitivamente porque algo raro pasa. Esperemos les haya gustado esta historia. Dejen su comentario, su like, su manita arriba. Ya saben, aquí estamos para escucharlos y para servirles. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Francisco Zamora es el que les habla. Y recuerden, amigos, que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.